Entonces, uno de las grandes conclusiones, considero, de este panel ha sido hablar sobre el rol fundamental que juega tener un plan de salvaguarda, ¿no? Ya Ricardo lo ha explicado muy bien, ha explicado también Ricardo, Soledad y todos los miembros del panel, Edwin, Juan Carlos y Adolfo, que hay un sistema ceviche, ¿no es cierto?, donde hay amenazas que responden a distintos territorios, ¿no es cierto?, y donde hay un elemento de corresponsabilidad respecto a estas amenazas, ¿no? Es decir, no solo el Estado es responsable de implementar este plan, aun cuando tiene un rol, digamos, o una competencia exclusiva para liderarlo. Ya Ricardo ha hablado de algunas medidas. Todos los que estamos en este espacio cumplimos un rol para garantizar que hay una transmisión. Y ahí paso al segundo punto, ¿no?, que ya incorpora varios elementos, que es hablar de la sostenibilidad del ceviche, ¿no? Y para hablar de la sostenibilidad del ceviche, Juan Carlos nos ha hablado de regulación, una palabra muy interesante porque habla de un rol que juega el Estado a partir del Poder Ejecutivo, donde están los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero también el Poder Legislativo. El Congreso, quien imparte normas, también tiene o genera tensiones respecto a la protección que puede haber sobre los mares, los fondos marinos, los ríos, y también sobre las prácticas que ejercen pescadores como Edwin, ¿no es cierto? Entonces hay una responsabilidad compartida cuando hablamos de regulación. Los ciudadanos también podemos impulsar normas, y eso es algo importante que ustedes lo sepan. Hay iniciativas legislativas que son apoyadas por organizaciones como SEANA, que empujan la creación de normas para justamente salvaguardar esta expresión. Luego hemos hablado de buenas prácticas, ¿no? Y ahí también hay otro rol importante donde estamos involucrados los ciudadanos, pero también están involucrados los pescadores, ¿no? Edwin dio un ejemplo que me pareció muy bonito, además, que es cuando tira el arpón, ¿no? Y hay usó un término que era incidente, era una pesca incidental, ¿no es cierto? Entonces esto habla de una conciencia también desde quien ejerce un rol activo en esta práctica, y hay otros que quizás no están aplicando unas prácticas al mismo nivel, ¿no? Luego hemos hablado de medidas públicas, y esto está asociado a una iniciativa que ya está liderando el Ministerio y que quisiera resaltarla, que es la creación de este comité, que me parece que es clave justamente para dar seguimiento a que estas medidas que están dentro del plan no queden en papel, sino que se implementen. Y hay otro tema que me pareció muy interesante, que es esta experiencia, que entiendo se va a aprobar en los próximos meses, esperemos, que es lo del ceviche seguro, y que creo que va a ayudar justamente a mejorar trazabilidad, ¿no es cierto?, y que va a ayudar también a proteger esta práctica en los distintos eslabones de esta cadena o de este llamado sistema ceviche. Luego hemos hablado de algo muy interesante, que es la visibilidad de información. Visibilidad, primero, para resaltar y destacar el rol que juegan todos los actores que son parte de la cadena, ¿no? Soledad mencionó a los transportistas, por ejemplo, pero también están los estibadores, ¿no es cierto?, están los productores de todos los elementos que componen el plato. Ya Adolfo ha hablado de la variedad infinita de ajíes, y hay otras variedades de acompañamientos, como el mote, por ejemplo, la zarandaja. Yo, siendo chiclayano, he comido ceviche toda mi vida de chinguirito, acompañado de zarandaja, por ejemplo, y lo comía de las manos de mi mamá, que es también, considero, una cultora del patrimonio inmaterial, porque mi mamá no es cocinera de profesión, sino que aprendió de su abuela y aprendió de su bisabuela, ¿no? Entonces hay una conexión entre todos los que estamos acá de alguna manera con el ceviche. Y hay otro tema, que es la información, que es clave, es saber y tomar conocimiento y tomarnos un minuto de nuestro tiempo para informarnos sobre las problemáticas y amenazas que están en torno al ceviche, y sobre las oportunidades que abre también esta expresión inmaterial para todos los que son parte de esta cadena. La ventaja es que, al estar tan hiperconectados, podemos tomar conocimiento de esto a partir de las diversas redes sociales que hoy por hoy ya colocan este tipo de información, que nos parece súper importante. Y en esa línea también invitarles a ustedes, en cuanto a información, a investigar, que es importante que la academia se involucre a seguir profundizando en cuestiones relacionadas a esta práctica o estas prácticas asociadas al ceviche, y darle también elementos nuevos, ¿no es cierto?,
para promover quizás nuevas medidas de salvaguardia. Finalmente, un elemento interesante también, o una variable adicional que sumaría a este componente de sostenibilidad, es la adaptabilidad que tiene esta práctica, ¿no? Y esto nos permite también usar distintos pescados en función también de la disponibilidad, y esto está conectado también al respeto de los ciclos naturales que arroja el mar, que en realidad ciclos que cada vez son más cambiantes, y esto es producto de un tema que mencionó al inicio Adolfo, que era el cambio climático y cómo esto está afectando a los ciclos de mares y océanos. Entonces, con esto concluyo con las reflexiones y balance general, y salvaguardar nuestro patrimonio vivo, promover la diversidad cultural y construir un futuro sostenible donde la herencia de nuestros antepasados continúe siendo una fuente de inspiración e identidad, es responsabilidad de todos y todas, y es una responsabilidad que nos debe llenar de orgullo. Muchísimas gracias.